Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Y la semana pasada tocamos el tema, que el tema se llamó la creación del hombre. ¿Okay? Hablamos de la creación del hombre, hablamos de la manera en que Dios lo formó, cómo formó Dios a Adán, cómo formó Dios a Eva. Hablamos acerca de las responsabilidades de ellos, hablamos acerca de la vida moral de ellos, cómo ellos vivían, cómo eran antes de pecar. Hablamos acerca de por qué razón Dios los creó, cómo los formó. Todo eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Entonces vamos a hablar acerca de la caída del hombre. Note el nombre de la enseñanza, ¿okay? La caída del hombre. Es un tema muy, muy importante que nosotros vamos a poder apreciar mientras meditamos en la palabra. Yo sé que algunos de ustedes han dicho: yo ya leí el libro de Génesis, pastor, yo ya leí Génesis, yo ya leí el origen, yo ya leí exactamente cómo sucede la creación, yo ya leí, pastor, varias veces, pero vamos a hablar detalladamente y vamos a ir profundo en la enseñanza para que entendamos el propósito y el plan de Dios para nosotros hoy en día. Entonces, la caída del hombre, hermano, tiene un punto de origen. ¿Dónde se originó la caída del hombre? La caída del hombre se originó en el momento en el que Adán y Eva pecaron voluntariamente, decidieron desobedecer a Dios. Note esto. Satanás, el enemigo, es el engañador. Y lea conmigo, capítulo 3 del libro de Génesis. Lea conmigo. Capítulo 3, verso 1. Es la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Es lo que dice la palabra: la serpiente me engañó, y yo comí. Note la palabra, ¿ok? Entonces, Dios diseñó al hombre y a la mujer con propósito. Dios diseñó a Adán y Eva con propósito. Dios, por favor, gracias. Note esto. Satanás es el origen de la caída del hombre. Pero antes que Satanás viniera y originara o instara al hombre y a la mujer a caer, él ya había caído previamente. La palabra nos enseña que él fue un ser creado. Dios creó a Satanás. Él es un ser creado. Él es un ángel. Bueno, con forma especial fue creado, sí, pero él cayó también en pecado. Un ángel que tiene o tenía en el reino celestial autoridad con propósito, cayó expulsado fuera del reino celestial, y todavía tiene autoridad, pero la autoridad es limitada. Tiene poder, sí, pero el poder es limitado. Entonces, Satanás tiene autoridad, poder, y él fue el origen
de la semilla del pecado. Note esto. Está Satanás en el reino de los cielos. Y originó el pecado y maldad en su vida cuando él quiso ser igual a Dios. Él quiso ser igual a Dios. O sea, la palabra que él se enorgulleció en su interior y dijo, Isaías capítulo 14, verso 14, dice, la expresión que él dio, subiré, después de que fue arrojado, subiré hasta lo más alto y formaré mi trono y seré semejante, dice la palabra, semejante al Altísimo. Note la palabra, la expresión de Satanás, ¿ok? La semilla de pecado se originó en Satanás y esa semilla de pecado, hermano, contaminó, note, contaminó a los ángeles caídos, que se llaman ahora los demonios y huestes espirituales de maldad. Una tercera parte de ángeles fue contaminada por Satanás. ¿Por qué creemos eso y nos damos cuenta de eso? Porque la palabra nos expresa que cuando Satanás fue arrojado al abismo, una tercera parte de los ángeles vino con él, son los ángeles caídos. ¿Cómo fue que ellos pudieron ser manipulados por Satanás? Porque Satanás es el engañador, él es el manipulador, él es la semilla de maldad. Él contaminó a los ángeles. ¿Cómo lo hizo? La palabra nos expresa. La palabra nos expresa que al momento de él ser arrojado, ángeles cayeron con él. ¿Será que Dios era malo y dijo, también ustedes que están cerca, abajo con él? No. Obviamente la manifestación de la rebelión de los ángeles junto con Satanás trajo consecuencias en la vida de ellos y por lo tanto fueron expulsados fuera del reino junto con Satanás. Entonces la semilla contaminó a los ángeles caídos y la semilla de pecado y desobediencia también contaminó a la creación que fue Adán y Eva, y la semilla de pecado contaminó a la humanidad porque se originó, hermano, desobediencia en Adán y Eva. Note la escala. Satanás engaña a los ángeles, los manipula como haya sido. Vamos a tener nuestro propio reino, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Fueron expulsados. La semilla contamina a Adán y a Eva, y la semilla de pecado contamina a la humanidad. ¿Miró? Note esto. ¿De qué cayó o cómo cayó Satanás? Satanás fue expulsado fuera del reino y, la palabra, fue a una condenación, condenado a una condenación. Escuche, lejos de la presencia de Dios, Satanás fue expulsado fuera del reino celestial y vino castigo por su desobediencia de Satanás, junto con los ángeles. ¿De qué fue o de dónde cayó Adán y Eva? La misma manera, por la desobediencia de ellos, separados de la presencia de Dios, echados fuera de una comunión con Dios y a una condenación por la eternidad, muerte espiritual, es separación de una comunión con el Señor. Note esto. Cuando alguien peca, no peca aisladamente. Es decir, Adán y Eva pecaron, pero el pecado no solamente dañó a ellos, el pecado daña a otras personas a nuestro alrededor. El pecado de Satanás dañó a los ángeles, afectó a ellos, porque si no hubiera sido por la rebeldía de él, no hubiera afectado a los otros seres. Voluntariamente ellos lo hicieron, sí, voluntariamente nadie los forzó. El pecado de Eva, cuando dice la palabra que la serpiente era astuta, más que todos los animales, cuando vino y se le presentó a Eva, note esto, el pecado de Eva dañó a Adán. ¿Por qué? Porque ella pensó o ni pensó. A veces uno piensa que cuando uno comete un pecado y es entre yo y el Señor, o yo soy el que estoy normal. No, el pecado trae consecuencia y daña a las personas que están a nuestro alrededor. El pecado de Eva contaminó a Adán. El pecado de Adán contaminó a la humanidad. El pecado daña y contamina, afecta y
rompe relaciones. Es lo que hace el pecado. El pecado, hermano, en la vida de Adán y Eva, cambiaron, hermano, cambió el rumbo de la vida de ellos dos. Cambió el rumbo por la semilla que hubo en ellos. Fueron expulsados fuera del huerto, murieron físicamente, no pudieron disfrutar de las cosas creadas para ellos, fueron alejados de una comunión con el Señor, fueron echados fuera de convivir en el reino de los cielos. El pecado de Adán y Eva, la caída de ellos, les trajo consecuencias, hermanos. Adán y Eva, hermano, note esto, una vez se cometieron el pecado, no había vuelta o regresar atrás. Satanás cometió el pecado en el reino, desobedeció, quiso ser igual a Dios, y no hubo vuelta para atrás. Fue expulsado al instante fuera del reino. No es que iba a alcanzar misericordia de Dios y Dios iba a perdonar su pecado, iba a decir, aquí quédate, vas a estar aquí. El pecado trae consecuencia. Dios, en su misericordia, expulsó a Satanás fuera, lo había destruido. No hay vuelta de hoja. Él no pudo regresar. Él no pudo estar nuevamente en la posición en la que estaba antes, como ángel de luz. Él no pudo estar en la presencia de Dios como estaba antes, administrando y encargado en la área que él estuvo encargada. Él no pudo hacer eso nunca más. Su naturaleza, como fue creado antes, no volvió a ser la misma, porque cayó al instante que él desobedeció. Él no pudo volver a experimentar la presencia de Dios como cuando Dios lo creó, porque no había manera. El pecado trae consecuencia. Los ángeles caídos que desobedecieron a Dios junto con Satanás no pudieron regresar nuevamente y decir, oh Señor, perdónanos, damos entrada nuevamente. No pudieron, porque la consecuencia de su desobediencia ya fue el juicio y ya estaba marcado el juicio para ellos. No pudieron regresar atrás, no pudieron entrar nuevamente para atrás. Adán y Eva no pudieron regresar nuevamente a su estado normal como Dios los creó. Al instante que pecaron, los ojos espirituales, dice, abrieron y murieron al instante, hermano. Murieron en el momento en el cual hubo separación al instante con el Señor, no más en santidad. No pudieron regresar, hermano, al lugar donde estuvieron. La comunión con el Señor donde estuvieron. Dios les perdonó el pecado. Alcanzaron misericordia ante los ojos de Dios, que no los destruyó. Los expulsó fuera así, pero aún Dios todavía en su misericordia estuvo con ellos, hermano. Pero el pecado, hermano, trajo consecuencia. Ellos no pudieron regresar al huerto del Edén donde estaban antes. No pudieron regresar. ¿Por qué? Porque esa fue la consecuencia de su desobediencia, hermano. Una vez que el pecado se comete, no se puede deshacer. Es posible experimentar el perdón de Dios y la restauración para la comunión, pero la historia no puede ser cambiada y la consecuencia viene, mis hermanos. Note esto. Adán y Eva no pudieron regresar al huerto ni a la comunión que tenían antes. Esaú, ¿quién ha hecho de Esaú? Esaú y su hermano Jacob. Esaú vendió su primogenitura y él no pudo recuperarla nunca más. Él menospreció la primogenitura y él no pudo recuperar su primogenitura. Aunque pegaba de gritos en la pared, aunque hiciera, gritara, nunca pudo recuperarla. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias, mis hermanos. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, hermanos. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. Y la consecuencia de la desobediencia de Moisés le causó que no entrara a la tierra prometida. Dios en su misericordia lo trajo al entrar y le mostró, dijo, esa que ves ahí, esa es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar por tu desobediencia. Moisés no pudo entrar por el pecado, porque trajo consecuencia. El reino fue quitado de Saúl, ¿por qué? Por la desobediencia, no solamente de él, pero de su descendencia, porque no esperó la orden del Señor, él pecó. Y aunque después de que fue quitado el reino, él le dijo al profeta Samuel, por favor, clama a Dios, que intercede. Él dijo, está hecho. El pecado trajo consecuencia. Eso es lo que sucede, hermano, con el hombre y la mujer. Cuando el pecado surge, alcanzamos misericordia, sí,
Pero el pecado va a traer consecuencias. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Adán y Eva. La semilla del pecado contaminó a ellos y la semilla del pecado contaminó a la humanidad, hermanos. Por lo tanto, el hombre y la mujer que nace descendientes de Adán y Eva nacen con el instinto de hacer lo malo, porque la naturaleza de ellos es hacer lo malo, porque el hombre y la mujer están caídos en la muerte espiritual que Adán y Eva contaminó a la humanidad. El pecado, hermano, afecta el destino de las personas. Afectó a Adán y Eva. Si leímos el capítulo 1, el 2, la semana pasada, leímos hoy el 3. ¿Qué fue el plan de Dios para Adán y Eva? ¿Lo diseñó para qué? Primera cosa, dijo, para que señorearan sobre lo creado. Segunda cosa, le dijo a Adán, que lo puso en el huerto, dijo que labrara la tierra, que disfrutara de todo el fruto. Cuando le dio a su esposa, le dijo, multiplíquense. Dijo, fructifiquen todo, pueblen, va a haber descendencia para ustedes. Capítulo 2 dice la palabra que cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, esta fue la expresión de Adán. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta será llamada mujer, varona. Y al final del capítulo 2 dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Note esto, descendencias, hermano. ¿Cómo es la descendencia de Adán y Eva? Una descendencia celestial, hermano. En ese lugar especial, en el huerto, así como Dios los creó, sin pecado. ¿Cómo era la vida moral de Adán y Eva antes de pecar? Sin pecado, sin malicia, sin maldad, sin desobedecer, en santidad, en comunión con Dios, en reverencia a Dios, en un estado especial. Iba a ser las generaciones de Adán y Eva, hermano. ¿Pero qué pasó? El pecado cambió el destino de ellos. ¿Por qué? Porque al instante que pecaron, hermano, desobedecieron a Dios, su naturaleza cambió y fueron expulsados fuera del área del reino de los cielos. Al instante, el destino de ellos cambió, hermanos. Su estilo de vida cambió. Ahora iban a estar tapados, cubriéndose. Ahora iban a estar trabajando la tierra con sudor. Ahora iban a estar gritando las mujeres, ¡ah!, cuando nacen los niños. Ahora iban a estar, hermano, tareas duras en la tierra. Ahora iban a estar la vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque el pecado cambió el destino. El estilo de vida cambió de ellos y cambió y de la humanidad hoy. El pecado afecta la voluntad también, mi hermano. Afectó la voluntad de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían la oportunidad de decidir cuando se les presentó el pecado. De decidir voluntariamente obedecer a Dios, o de decidir voluntariamente desobedecer a Dios o obedecer a Dios. Note las dos líneas. El pecado afecta la voluntad. Se te presenta y si lo recibes el pecado, va a afectar tu voluntad para mal. Vas a ir impulsado a hacer el mal. Si se presenta el pecado y tú lo recibes y lo rechazas y decides obedecer a Dios, va a afectar tu voluntad a continuar yendo en obediencia al Señor. El pecado afectó el destino de Adán y Eva, afectó la voluntad de ellos porque decidieron hacer lo malo, y el pecado, hermano, afectó el cuerpo de ellos. ¿Por qué? Porque perecieron, mis hermanos, perecieron. Pereció Adán y Eva. El cuerpo comenzó a morir, comenzó a morir el cuerpo. Fuera del huerto, murieron. Si leemos Génesis, nos damos cuenta que Adán vivió más de 900 años. Y sus descendencias vivieron 900, 800, 900, vivieron muchos años. Hubiera sido una descendencia especial y hermosa del Señor, sí. Pero mira, el cuerpo comenzó a perecer cuando cometieron pecado. Comenzó a perecer el cuerpo. El pecado afecta el cuerpo y afectó el cuerpo de Adán y Eva. Manifestó en la vida de los dos el pecado. Lo triste de todo esto, mis hermanos, déjenme decirle, lo triste de todo esto, que nosotros hemos escuchado del daño que el pecado hace, que hizo en Adán, que hizo en Eva y que hace en las generaciones. Hemos escuchado del origen del pecado, dónde surgió primero el pecado y la maldad y la semilla, y cómo se dio a los demás gentes, a la humanidad. Hemos escuchado, pero ¿qué de los que no han escuchado, mis hermanos? Lo triste de todo es que hay muchas personas
que no se les ha comunicado, no entienden, no han aprendido, no saben. Hay hombres y mujeres que no saben que la naturaleza del ser humano está caída y que se necesita una restauración y que para eso vino Jesucristo. Lo triste de todo es que hay mucha gente que aunque ha escuchado, que aunque ha leído, aún no ha entendido, hermano, lo que significa la caída del hombre, la caída del ser humano. ¿De qué cayó? ¿De dónde cayó? ¿Cómo cayó? ¿Por qué cayó? El ser humano, hermano, escucha, pero no entiende muchas veces. No entiende que es necesario una restauración. Vaya conmigo a Romanos. Note conmigo. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Pablo nos expresa un poquito más con detalle. Romanos, capítulo 5. Note lo que dice la palabra. Nos expresa con detalle, Pablo. Vamos a poner el verso 12. Capítulo 5, verso 12. ¿Tenemos? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que dice Pablo, lo que dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así dice, todos los hombres y mujeres fueron constituidos pecadores, desde la semilla de Adán y Eva. Lea el versículo 20, ahí mismo, del capítulo 5. Lea el versículo 20 conmigo. ¿Tenemos ahí? Miren el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, lo que dice la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, en Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Note esto. Lo triste es que mucha gente, hermano, no entiende y no ha escuchado y no sabe que como Adán y Eva desobedecieron a Dios y a través de ellos fue, hermano, impulsado esa semilla de desobediencia y pecado en la humanidad, que así también a través de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, viene, hermano, vida, restauración a través de Él. Pero hasta que el hombre no entienda y no comprenda el plan de Dios para sus vidas, no va a entender en verdad por qué están viviendo en esta tierra. No va a entender. El enemigo, hermano, él sigue trabajando. Él sigue trabajando hoy en día, hermano. Así como hizo con los ángeles, así como hizo con Adán y Eva, él todavía sigue trabajando, impulsando esa semilla, hermano, en los hombres. A los hombres y mujeres no creyentes, Dios los comienza, Satanás los impulsa a hacer lo malo, los manipula, los insta para que ellos sigan sembrando esa semilla de maldad en otros. Satanás usa a los no creyentes para que la semilla que hay dentro de ellos lo manifieste e impulsen a otros a desobedecer a Dios. Él lo hace hoy en día también. Él no se ha detenido todavía. Él sigue todavía, hermano, la revolución del pecado en todo el mundo. Por eso vemos nuestras naciones como las vemos. Él todavía sigue impulsando la desobediencia. Y lo triste de todo es que Él todavía sigue impulsando a los escogidos de Dios para hacer lo malo, desobedecer a Dios. Así como hizo con Adán y Eva, el enemigo está trabajando con todos sus demonios para sembrar semillas de pecado en los escogidos, como lo hizo con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Él quiere que los hombres y mujeres de Dios pequen, porque sabe que el pecado afecta a otros. Afecta a otros. Note esto. Eres escogido o escogida de Dios. Juzgamos a Adán y Eva. Adán y Eva, si no hubieran desobedecido, si hubieran pecado, y nos ponemos en la posición de jueces. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, por causa de la desobediencia de ellos,
El pecado ha abundado. Pero hoy en día estamos en la misma condición, hermanos, en muchas áreas que Adán y Eva. ¿Cuál? Ya hemos sido nosotros hechos una nueva creación en Jesucristo. Tenemos la habilidad de poder obedecer a Dios. Pero muchas veces el hombre de Dios y la mujer de Dios instan mejor, prefieren desobedecer a Dios. Se dejan envolver por la desobediencia, por el pecado, por la semilla que Satanás trae a los corazones. Tenemos ejemplos en la palabra, muchos. Escribí muchos ejemplos en la palabra. Satanás quiere que los hombres y mujeres de Dios pequen porque sabe que el pecado afecta a otros. Sabe que el pecado trae consecuencias también. En el libro de Josué, capítulo 7, verso 1 y el verso 24, si lees la historia en tu casa, apúntalo si haces notas. El libro de Josué nos enseña que hubo un hombre, hermano, que pecó ante los ojos de Dios. El nombre de él es Acán. Acán era uno de los guerreros del ejército del Señor y él cometió pecado ante los ojos de Dios. Por eso el pueblo de Israel no pudo ir y pelear contra la ciudad de Ai y derrotarla, porque Dios no estaba con ellos en esa batalla, porque había pecado en el campamento. Un hombre había pecado, hecho lo malo ante los ojos de Dios. Acán, la palabra que él robó, hermano, robó plata, robó oro, robó telas babilónicas, robó de los hombres del pueblo que Dios dijo, maten y destruyan todo. Ese hombre vio eso y dijo, oh, esto puede ser beneficio para mí. Se lo llevó, lo escondió ahí en su tienda, abajo en la tierra. Nadie me vio, nadie sabe, pero Dios sabía. Va Josué con el ejército a combatir al ejército de ahí, en la ciudad. Fueron derrotados, perseguidos, mataron a 36 soldados. Y viene Josué y clama al Señor, Señor, ¿por qué nos destruyeron? ¿Por qué nos derrotaron, Señor? Dios le dice, Josué, levántate, levántate. Escucha esto, hay pecado en el pueblo. Eso es lo que quiero que hagas. Las instrucciones específicas y final de cuentas, Acán confiesa su pecado. Sí, mi Señor, yo fui el que pequé. Esto y esto trae, me robé esto. Y se trae todo para acá, como Dios me dio instrucciones. Trajeron, escúcheme, a Acán, el que cometió el pecado, trajeron todas sus pertenencias, los bueyes, los animales, todas sus pertenencias, trajeron a su esposa y a sus hijos, y todos juntos, a todos ellos, dice, los apedrearon todo el pueblo, los mataron y nomás los quemaron también. Escúcheme, el pecado trajo consecuencia a este hombre, ¿cuál? Toda su familia pereció. Los hijos mató, los hijos. La esposa. Los animalitos, también los animalitos. ¿Por qué? Porque es lo que el diablo quiere. Quiere que el hombre y la mujer de Dios hoy en día pequen, porque sabe que el pecado trae consecuencia en una rotura de la comunión con el Señor, consecuencia en un daño a la sociedad y a la familia, a los que le rodean. Qué bueno hubiera sido que Acán hubiera solamente muerto él. Nada más a él, porque él es el que el castigo. No, dañó a su familia. Y así es el diablo, es el engañador. Exactamente lo que hizo con Adán y Eva. No solamente los miró y dijo, qué matrimonio tan hermoso, tan bonito, los voy a respetar a ellos. No, él instó a Eva a hacer lo malo y su familia sufrió y fue dañada la familia. Acán cometió pecado y sufrió su familia. El pecado afectó y trae consecuencias. Sí, mira la familia de Acán, perecieron todos. ¿Qué culpa tenía su familia, dicen tú? Pero era una semilla que se iba a sembrar y Acán decidió voluntariamente desobedecer a Dios por avaricia. El pecado, hermano, afecta el destino de los hijos de Dios cuando pecan. Otro ejemplo, Sansón. ¿Quién ha escuchado de Sansón? Sansón es ese hombre guerrero que cuando nació y fue concebido, Dios le dijo a su madre, ese pequeño va a ser nazareno, apartado para mí, servicio para mí. Y Dios le dotó a él con su presencia, con el Espíritu de Dios. Y creció y fue un hombre, dice, fuerte, un hombre especial, que peleaba contra los ejércitos de los filisteos y lo destruía a todos los enemigos del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Por el pecado de Sansón, hermano, afectó, ¿qué? La vida de Sansón.
el destino de él. ¿Cuál? Tuvo que morir. Cuando Dalila lo cautivó y cuando él reveló el secreto de lo que Dios le había dado a él, al instante el enemigo aprovechó y destruyó el destino de Sansón. Él no dirá que morir como murió, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo había levantado a él como un instrumento, hermano, para la gloria del Señor. Pero él murió como encadenado, sometido ahí por su pecado y su desobediencia. Dios en su misericordia le volvió a dar la bendición del poder que él pidió en oración por arrepentido. Señor, Señor, pero la fuerza que le dio fue solamente para tumbar los postes de ese lugar y caer sobre él, y sobre todo estaban ahí, murió Sansón. Cambió su destino el pecado. No tenía que haber sido así, pero el pecado lo dirigió a que su destino cambiara. El pecado, hermano, afecta la voluntad de los hombres de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres de Dios no han caído en pecado y su voluntad de Dios fue afectada? Déjame mencionarte uno. Algunos dicen, Judas no era hombre de Dios. Judas, por el pecado, su voluntad fue afectada. ¿Por qué? Porque él voluntariamente, hermano, entregó al Mesías por 30 monedas de plata. Voluntariamente. Nadie lo fue a buscar a él. Nadie fue a buscarlo a él y decirle, hey, ¿quieres hacer este trabajo? No. Dice que él voluntariamente fue a decir, yo se los entrego, ¿cuánto me dan? Judas estaba, hermano, entre la lista de discípulos del Señor. Estuvo ahí nombrado el nombre de Judas, escogido por el Señor Jesús. Incluso cuando Jesús le dio a los discípulos, hermano, la habilidad de poder ir y echar fuera demonios, hablar la palabra, entre ellos estaba Judas también. El pecado se presentó en la vida de él y él voluntariamente permitió, hermano, que la voluntad propia de él fuera afectada por el pecado. Él eligió ir y hacer lo malo ante los ojos de Dios. El pecado afecta la voluntad y muchas veces estás en el punto en el cual, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que esto sirva de experiencia, mis hermanos. La lección de hoy, que nos sirva de experiencia. En el momento en el cual nos encontramos en la posición en la cual el pecado está enfrente de nosotros o está siendo anunciado a nosotros, tenemos que decidir rechazar y obedecer la voluntad de Dios, porque ahí el pecado, hermano, va a afectar no para mal, pero para bien. Te va a impulsar a obedecer a Dios si eres hombre y mujer fortalecida en la voluntad de Dios. El pecado afecta a la voluntad, mis hermanos. El pecado afecta el cuerpo también de los hombres de Dios. Afecta al cuerpo de los hombres. Pega consecuencia. Eso es lo que el diablo quiere hacer hoy en día, hermano. Que los hombres y mujeres de Dios desobedezcan a Dios para que el pecado traiga consecuencia a ellos, a sus familias, a sus hijos, a sus generaciones, porque así sucedió con Adán y Eva. El pecado afecta al cuerpo. Mire en Juan capítulo 5 verso 14, la historia del paralítico. Ese hombre, dice la palabra, que estaba ahí en ese lugar. Mire lo que dice, vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 5. Ese hombre estuvo en ese lugar ahí y Jesús lo mira. Paralítico de Bethesda. Después de estas cosas, versículo 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No te dice, 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, note lo que le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué dice ahí? No continúes pecando o no cometas pecado para que no te venga algo peor de lo que ya tenías. Quiere decir que por causa del pecado, hermano, la desobediencia, el cuerpo sufre. Y si ves ahí Mateo capítulo 8, te das cuenta que el pecado de Adán y Eva afectó a la humanidad. ¿Por qué? Porque leímos aquí en Juan, cojos, ciegos, sordos, leprosos. Y en Mateo habla exactamente de lo mismo. Traen a Jesús cojos, ciegos, enfermos, leprosos, la suegra de Pedro con fiebre. Afectó a la humanidad, hermano, al cuerpo físico. El pecado afecta al cuerpo físico. Note esto, voy a hacer un paréntesis rápidamente aquí, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del todo algo del huerto. Note eso. ¿Dónde estaba Adán ahí en ese instante? ¿Dónde estaba la mujer sola ahí? ¿Dónde se encontraba Adán? Porque la serpiente vino con Eva. Alguien va a decir, pastor, yo he leído Génesis y cuando Dios creó a Adán y le dijo Dios a Adán, de todo árbol puedes comer menos de este árbol. Entonces ya más adelante dice la palabra que después ya creó a Eva. Entonces Eva no había escuchado directamente la voz de Dios, la instrucción de Dios. Eva, no comas esto. Ahí dice que fue Adán que recibió la instrucción primero, pastor, después Eva. Entonces, cuando Eva respondió a la serpiente, no, Dios ha dicho que podemos comer de este, pero de este no. Quiere decir que Eva ya sabía. Quiere decir que Adán se encargó de comunicar a su esposa y decirle las instrucciones de Dios. Se encargó de comunicar a su esposa, pero el problema que tenemos hoy en día, mi hermano, así como Adán tuvo ese problema también, ¿por qué tenemos tanto adoración a la Virgen María hoy en día? ¿Por qué todo el mundo adora a la Virgen María? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar eso? Porque falta el rol del hombre. Falta el rol del hombre. ¿Quién era la que estuvo ahí con Jesús? María. ¿Quién era la que estuvo ahí tras de María? Aquí menciona la palabra María. José murió, pero no estaba el rol del hombre. Por eso la gente hoy en día, hermano, comienza a buscar. Porque la mujer, hermano, ha sido dejada sola. Desde antes Adán dejó a Eva sola. Desde el huerto Adán dejó a Eva sola. No la instruyó bien a Eva sola. No le estuvo con él compañerismo. No la vamos a excusar a Eva. Cometió pecado y cometió pecado Eva. Sabía que no tenía que haber hecho, cometió pecado. Pero, note esto, hermano, vamos a tener el rol desde antes. Adán dejó a Eva sola. Vemos la humanidad buscando solamente María. Solamente María. Vemos hoy en día, hermano, hay un movimiento en el cual la gente expresa y dice, la mujer es la encargada de los hijos, del rol de la casa. ¿Por qué los hijos buscan tanto a la mujer? ¿Por qué la mujer tiene el amor tanto de sus hijos? ¿Por qué cuando un niño se golpea o se pega, corre con la mamá? Mamá! ¿Por qué desde el principio comienza a expresar, mami, mamá? Han comunicado y dicen, porque Dios dio a la mujer el instinto de ser esa madre con ese amor y todo. Hermano, se ha olvidado principios bíblicos. Dios le dio la instrucción específica a Adán de cuidar de su esposa. Dio la instrucción específica a Adán de proteger a su esposa. Hoy en día el hombre ha olvidado el rol que le corresponde.
Deja que la mujer se encargue de los hijos, que la mujer se encargue de la casa, que la mujer se encargue de trabajar, que la mujer se encargue de todo. Y que la mujer, porque el rol del hombre ha salido, hermano, se ha olvidado de la responsabilidad del hombre en envolverse en la familia. Se ha olvidado. Y decimos que las mujeres, Dios las creó con ese amor especial para los hijos. No, es que el padre no se involucra en la vida de los hijos. Es que el padre no se involucra en la vida de su esposa. Es que el padre no se involucra en la vida de los seres que Dios le dio para cumplir el rol que Dios le dio. Adán hubiera estado ahí con Eva. Le hubiera puesto una advertencia mejor que esa. Eva, de este fruto no puedes comer. Pero ¿sabes? Le hubiera dicho, no, Eva, porque si tú comes vas a morir. Yo no quiero que mueras, Eva. Es una consecuencia difícil. Pero Eva no tenía en su mente algo trágico o algo duro. Porque solamente expresó, no, sí podemos comer de todo menos de este. Porque cuando queramos vamos a ser diferentes. Note esto, hermano. El hombre y la mujer de hoy han perdido el rol que les corresponde bíblicamente, mis hermanos. ¿Por qué? Es triste y en verdad entendemos que por causa de la manera en que vivimos, el hombre y la mujer tienen que salir y trabajar. Sabemos que podemos hacer eso. Pero ha olvidado el rol que le corresponde en cuestiones de las cosas de Dios, mis hermanos. Dios le dijo al hombre, tú vas a ser el líder de la casa y enseñar a tu esposa junto con tus hijos a honrar y obedecer mi palabra, vivir conforme a mis estatutos. Pero el hombre ha perdido ese rol, hermano. Me gustó mucho el comentario que dijo Paul Washer en uno de los mensajes que estuvo predicando una vez. Me gustó mucho. Y él dijo en su propia vida personal, de él mismo, un hombre que Dios usa. En mi propia vida personal dijo él, yo salgo a hacer mis cosas que tengo que hacer, mi trabajo, lo que Dios me llamó a hacer, lo hago. Mi esposa es encargada de los hijos, mientras ella está en casa, de cuidarlos, ver por ellos y todo. Pero en cuanto yo llego a la casa, dice, mi responsabilidad son mis hijos. Yo le digo, hijos, ahora ustedes son mi responsabilidad. Me los llevo conmigo, les ayudo a hacer sus tareas, les ayudo a bañarse, lo que tengan que hacer yo, porque ese tiempo es de padre y hijos. Mi esposa puede hacer otras cosas que tiene que hacer ella, incluso tiempo para ella. Pero hoy dice, ha olvidado eso el hombre. Ha olvidado eso. El hombre deja la responsabilidad a la mujer. El hombre trabaja todo el día, llega a la casa y todo le dice a la mujer, tú sigues ganándote los hijos, sigue dándole de comer, que se hagan sus tareas, que los arregles, que los bañes, que los duermas, que todo. La mujer. Y la mujer está todo el día frustrada con los niños. Llega el esposo, tiene que frustrarse para darle de comer, atenderlo a él, atenderlo todas las cosas de la casa y asegurarse a que todo esté bien. ¿Y cuándo la mujer tiene un tiempo para una comunión con el Señor? ¿Cuándo la mujer tiene un tiempo para orar a su Señor? ¿Cuándo la casa? ¿Cuándo la mujer tiene un tiempo para hacer un tiempo especial para ella misma? Para cuidarse, para ver por ella, para ver con su comunión con su Creador. ¿Cuándo? Él dijo, hombres, Juan comentó esto, hombres, somos creados con propósito. Si la esposa trabaja y tú trabajas, aún tú no puedes igualarte a la mujer y decirle, quiero que tú hagas esto y esto. Es en un común acuerdo, hermanos. No puede llegar el hombre a la casa después de trabajar y la mujer a la casa después de trabajar y el hombre esperar que la mujer cumpla con todas las responsabilidades porque la mujer ya tuvo los hijos. No, eso sería egoísmo, eso sería crueldad. ¿Por qué? Porque en común acuerdo los dos, como los dos trabajan, como los dos llegan y hacen sus cosas, en común acuerdo se educa, se relacionan, se cuida, se instruye a los hijos. Pero la responsabilidad mayor es del hombre, hermanos, de instruir a los hijos en el temor del Señor, mis hermanos. Porque si no lo hacemos, estamos fallando al Señor en nuestra responsabilidad. Pero es que mi esposa tiene que ser igual, es que tu esposa tiene su responsabilidad ella. Y por causa del estilo de vida que tenemos, la esposa tiene que trabajar. Esto es lo que ustedes dos eligieron. Por causa de que tiene que trabajar ella, tú tienes que esforzarte también. ¿Para qué? Para ayudarle a apoyarla a ella, para que salga adelante, mis hermanos. El rol se ha olvidado muchas veces. Dios va a demandar de los hombres nuestra responsabilidad. Oh, el pecado de Eva
dañó a Adán. Pero ¿dónde estaba Adán cuando su esposa estaba pecando? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo engañada? ¿Dónde estaba Adán cuando su esposa estaba siendo enfrentada con el pecado? ¿Dónde estaba Adán con la instrucción de Adán en la vida de su esposa? ¿Dónde estaba en ese momento la instrucción de ellos? Porque la tenía, mi hermano. La responsabilidad tenía Adán. Lo creó el Señor y lo formó especial. Lo formó del polvo de la tierra. ¿Para qué? Para que sea el hombre fuerte para la esposa en el matrimonio. Cayó el hombre, hermano. Ve a tu alrededor, hermano. Alrededor, mira alrededor. Las calles, los vecindarios. ¿Cuántas madres solteras no están allá afuera? ¿Cuántas mujeres viudas no están allá afuera? ¿Cuántas mujeres solas con hijos no están allá afuera? ¿Cuántas mujeres abandonadas no están allá afuera? ¿Por qué? Porque el hombre ha olvidado su responsabilidad y el rol que le corresponde. Solamente vino y disfruta de estar con la mujer, y si se aburre, va con otra, y se aburre, hace otra, o lo que haya sucedido, hermano. Pero la mujer es la que siempre sale sufriendo, hermano, en este aspecto. Porque el hombre le deja la responsabilidad a la mujer después de todo. Ah, ella es. Y te preguntas, ¿por qué los hijos buscan a las madres? ¿Por qué los hijos buscan a las madres? Porque tristemente el padre no se involucra. El padre no se involucra en los hijos. No se involucra en la familia. No se involucra. Cuando se presente delante del tribunal de Cristo, mi esposa, digo mi esposa mía, se presenta al tribunal de Cristo, donde ella sea llamada, o muera, o vaya al cielo, Dios la va a juzgar a ella en el tribunal de Cristo por sus obras aquí en la tierra, no para salvación, lo que es otra cosa, es para recompensas, premios. Lo va a juzgar a ella. Note esto. Mi responsabilidad es ayudar a mi esposa a desarrollar lo mejor en su capacidad para servir al Señor. Mi responsabilidad es ayudarle a crecer espiritualmente, ayudarle a conocer al Señor más, una relación con el Señor más. Y cuando puedo lo hago y le digo, mi amor, esto, y ella me pregunta y le contesto, y es mi responsabilidad. Va a ser juzgada por obras, para premios, pero ¿dónde refleja al esposo que era un pastor? ¿Dónde refleja al esposo en la vida de ella, hermano? Dios va a juzgarte también, como hombre, por tus hijos. Por nuestros hijos nos va a juzgar el Señor. ¿Qué hacemos? Mi esposa tiene una responsabilidad personalmente ella de buscar al Señor. Eva tuvo una responsabilidad personal de mantenerse en obediencia. La mujer hoy en día, tu esposa, mi esposa, tiene una responsabilidad de buscar al Señor en nuestra propia tiempo especial. No que espere que el esposo le dice, ya leíste tu Biblia, ya oraste, ya buscaste al Señor. No, no espere la mujer. La mujer viva como una hija de Dios. Busque al Señor. Anhele las cosas del Señor. Porque si usted no se fortalece mujer de Dios, usted va a enfrentar tentación y peligro como lo hizo Eva cuando no esté. ¿Y qué va a ser su respuesta en ese momento de usted, mujer? ¿Qué va a ser su respuesta? Así como Eva, cometer pecado. O su respuesta va a ser no, yo no voy a ir en esa dirección. Mujer, esposa, honra a tu esposo, honra a la mujer, honra a tu esposo en todas las áreas. Mujer, sométete a tu esposo, sométete a la palabra, sométete a la obediencia, sométete a una comunión con el Señor, porque si no lo haces, vas a caer en una condición que Adán y Eva, mis hermanos, tenemos responsabilidad. Y nos preguntamos hoy en día, ¿por qué mis hijos no me buscan? ¿Por qué mis hijos no me siguen? Porque no estás sembrando en ellos, hermana, no estamos sembrando en ellos el deseo de relacionarse con nosotros, mis hermanos. No estamos sembrando en ellos ese deseo. Se ha olvidado por completo, mis hermanos. ¿Y saben qué dice la palabra? El enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Pecado cambia el destino, trae consecuencias, afecta la voluntad, afecta el cuerpo, y el pecado destruye, como lo está haciendo hoy en día a nuestro alrededor. Miles y miles de jovencitos, hombres y mujeres, están caminando a una condenación por la eternidad, separados de la presencia de Dios por causa del pecado y la caída del hombre y la mujer. Y los hombres de Dios, ¿qué estamos haciendo para intervenir? ¿Qué estamos haciendo para intervenir, hermano? Para hacer una diferencia.
a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo? Somos llamados para ser instrumentos de Dios, donde quiera que estamos, hermano. Juzgamos a Adán y Eva. Y nos ponemos en la condición de la posición de decir, oh, tenían todo. El paraíso, la presencia de Dios. Dios hablaba con ellos. Tenían todo. Hoy en día, los hombres y mujeres de Dios, tenemos lo que necesitamos, mis hermanos. Tenemos la nueva naturaleza a través de Jesucristo. Tenemos la comunión con el Señor a través de Espíritu Santo. Tenemos lo que necesitamos aquí, que es su palabra, hermano. Tenemos lo necesario para ir y hacerle frente a nuestro adversario, hermano, a lo que él está tirando a nuestro alrededor. ¿Sabes? Esto dice la caída del hombre, pastor. La caída del hombre, mis hermanos. Pero lo hermoso es, como dice Pablo, por contra el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así también por un hombre, Jesucristo, la justificación para vida y vida en abundancia, mis hermanos. Amén. Amén. Vida en abundancia. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? ¿Quiere comentar algo a alguien? ¿Pregunta?